comento por decir que yo en Piura escribí un artículo que se llamaba Actitud mata talento, ¿ya? Cuando tú me hablas de tu experiencia en Europa, y me hace recordar mucho este artículo que yo escribí sobre la actitud, ¿no? En donde yo hago varias comparaciones sobre cómo es que la actitud vence al talento, ¿no? Y hago comparaciones, pues, como por decirte Diego Maradona y Messi, o Mike Tyson en el boxeo con Mohamed Ali, no sé si habrás escuchado, ¿no? Entonces, comparando cómo es que la actitud puede vencer al talento, ¿no? A la genialidad, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en tu gran experiencia, José Luis, porque tú con ello has demostrado, pues, de que a través del esfuerzo, de la perseverancia, ¿no? Y hay algo también, mira, muy interesante, José Luis, que hay un autor, pero no recuerdo cómo se llamaba, que él hablaba sobre la frustración creativa, ¿no? La frustración creativa, ¿no? A veces hay personas que funcionan en contextos que cuando les es dificultoso o les es difícil, les genera, pues, justamente la gasolina y la motivación y el ahínco para querer sobresalir y poder lograr resultados, ¿no? Y es algo que, por decir, en tu caso tú lo estás logrando, ¿no? O estás en un proceso y te felicito de antemano, ¿no? Excelente, y mis felicitaciones, José Luis. Gracias, gracias. Me has hecho recordar por el tema de la actitud, que sí, efectivamente, ¿no? Disculpen, no recuerdo un nombre de quien escribió un libro sobre el tema de los talentos. Es un americano que hizo una investigación a creo que más de 50 deportistas, también músicos exitosos, los más exitosos del mundo, ¿de acuerdo? Para determinar por qué ellos han logrado ser los más exitosos, ser los mejores en el mundo. Y en conclusión, que es potente, determina que todos ellos han superado las 10.000 horas de práctica. Entonces, imagínense, eso nos dice que maestría como tal, ¿no? Es decir, claro. 10.000 horas de práctica. Si nosotros, imagínense, ¿cuánto implica 10.000 horas de práctica? Si tú practicas 4 horas al día, o 5, a la semana tenemos 35, 7 por 5, 35, al año tenemos por 12. Entonces estamos hablando cerca de 400 horas. ¿Y cuántos años tiene que pasar para llegar a los 10.000? Entonces, eso es un gran trabajo que entre 4 o 5 años, imagínense, mínimo, dando esa cantidad de horas, podemos nosotros lograr ser buenos o expertos en algo que podemos hacer. Yo creo que es eso, y había analizado por el tema de Messi, el tema de Ronaldo, los deportistas, por ejemplo, de tenis, por ejemplo, el español, ¿cómo se llama? El chico, sí, pero no es español, es el otro. Nadal, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y todos ellos, terminó eso, que uno en cualquier práctica, sea escritor, sea deportista, si supera las prácticas conscientemente de 10.000 horas, ya podemos decir que es un gran experto en lo que hace, un maestro en ese tema. Entonces va y corta el tema, justamente lo que decías, lo que es innato, ¿no? Y mira, José Luis, ¿no? Tú me haces acordar también justo lo que tú hablabas ya de los 10.000 horas. Hay no me acuerdo, creo que era en Rusia, no recuerdo, en un país de Europa, un padre que había conocido este estudio de lo que tú hablabas, de las 10.000 horas, ¿ya? Y a su hijo le encontró que tenía habilidades y talento para jugar ajedrez, y lo entrenó al niño para jugar ajedrez, y aplicó esta investigación que tú dices de las 10.000 horas. Al niño le hizo ajedrez, 10.000, y lo contabilizó las horas de ajedrez que entrenaba, ya lo contabilizó, y eso es un caso de estudio. Pasó las 10 horas, y ¿sabes qué pasó con el niño? El niño se convirtió en campeón mundial de ajedrez. O sea, pasó los 10.000 horas de práctica, un maestro, por supuesto. Un maestro, ¿no? En conclusión, en realidad, más que el talento es menos del 10%. Lo demás es lo que tú mencionas, actitud. Claro. Eso es algo trabajo. Pero yo siempre digo en mis clases, por ejemplo, con mis estudiantes, ya sea de pregrado o posgrado, una reflexión que yo hice cuando en uno de los primeros libros que publiqué en 2016, sobre temas de innovación, que es un trabajo más académico, me invitaron para una charla a unos jóvenes de institutos, pero yo decía, ¿pero por qué tengo que darles sobre algo que de repente es muy técnico, muy académico? Quiero darles algo que pueda ser útil. El libro se llama La triple hélice de la innovación. Entonces, es un libro académico,
Pero yo decía, ¿por qué no hablamos mejor? Va más en el campo, de la gestión pública o de la política económica. En realidad de la política de innovación para generar procesos innovadores en un territorio, es decir, mucho más amplio, público y privado. Pero yo no hablé, a lo que voy es que yo no quería hablar sobre el libro, sino que darle algo que puede ser más útil para ellos. Y se me nació el tema de, ¿por qué no hablo de las hélices, pero del desarrollo personal o profesional que un estudiante puede tenerlo? Y empecé con las 3 hélices, la triple hélice del desarrollo personal, lo llamé yo, ¿no? De éxito, que de alguna manera no lo decía por mí, sino decía por otros profesionales que había visualizado y que había conversado y estudiado, y llegué a otra conclusión, que necesitamos al menos desarrollar 3 hélices para convertirnos también en gente que puede ser exitosa desde su ámbito, académico, profesional o personal. Y hablamos de los capitales. Una hélice era el capital intelectual. Si tú quieres solucionar problemas, de cualquier problema, tú tienes que tener un capital intelectual. Y ese capital intelectual, por generalmente, lo haces o lo obtienes a través de la lectura. Es uno de los caminos fundamentales. Tú lees, puedes solucionar problemas, cómo arreglar una computadora, cómo generar una solución estratégica, cómo direccionar un proyecto, etcétera. Especificaciones técnicas. Tenías que leer. La lectura es clave, pero para eso hay que tener capital intelectual. Pero no basta el capital intelectual, sino basta otro capital, el capital social. Hay gente que puede ser mucho, por ejemplo los chanconcitos de la universidad, que siempre nos dicen de la universidad a su casa, de su casa a la universidad, pero nadie lo conoce. Sin embargo, el que no estudia nada, el que paraba en las cantinas, está de gerente y no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un capital social. Claro. Ese capital social es el networking, las redes, tener contacto. ¿Para qué? Para que sepan quién eres. Hay que generarlas esas. Pero no solo hay que tener el capital social, sino el capital intelectual. ¿Por qué? Porque tú puedes tener capital social buen amiguero, pero si no tienes el conocimiento, que eso lo obtienes a través de la lectura u otros mecanismos, es insostenible. Al cabo de medio año, un año, te dicen, oye, tú no sabes la verdad. Tenemos que tener esos dos, el capital intelectual y el capital social. Pero también necesitamos otro capital que es muy importante. Conocí a un profesor de la Católica cuando yo estudiaba ahí, que era muy experto, venía con un doctorado en Estados Unidos, era director de políticas macroeconómicas del BCR, profesor en la Católica. Y resultó que a los 6 meses lo echaron del trabajo del BCR. ¿Qué pasó? Tenía capital intelectual y tenía contactos, capital social, por algo no estaba en el BCR. Claro. Faltó el capital humano, es decir, que la persona pues iba al trabajo, era muy prepotente, soberbio, creído, el que lo sabía todo, etcétera. Y los trabajadores, como somos muy sensibles las personas, ellos trataron de concertar entre ellos mismos y no lograron los resultados que los pedían, por lo tanto estaba cerrado. ¿Qué nos dice? Necesitamos capital humano, social, capital intelectual, pero también capital humano. El capital humano es valores, principios, es decir, ser gente y trabajar de manera horizontal en ese medio. Pero hay algo también que me sorprendí y que aprendí en la vida, que necesitamos también un cuarto capital o una cuarta hélice, que es el capital, lo llaman ellos, o lo podría llamar yo como capital emocional. Todo puedes tenerlo, pero ¿qué pasa si yo tengo capital social, capital intelectual, soy buena persona, y viene alguien, reacciona, por ejemplo, en una fiesta, un evento, por ejemplo, no sé, bruscamente me golpea. Si yo pierdo el control, todos esos capitales se pierden, simplemente por un golpe. Entonces, lo que necesitamos es tener la capacidad de cómo hacer frente y controlarse emocionalmente. Si emocionalmente perdemos ese control, perdemos todo. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en estos 4 capitales, creemos que podemos ser una persona más equilibrada, posicionada desde cualquier ámbito en un territorio. Claro. Creo que es un mensaje que siempre he llevado y que ha funcionado, al menos conmigo. Estoy en ese constante proceso de adquirir esos capitales. Claro. Y que todos deberíamos apuntar a eso.